Vamos a hablar de las placas Arduino, las cuales se emplean para el desarrollo de proyectos interactivos. ¿Por qué Arduino? El interés por crear proyectos interactivos para automatismo y control es debido a que tienen bajo costo, disponen de software libre, existe una gran comunidad de desarrolladores que deja disponible al alcance de todos los códigos para diferentes aplicaciones. Y además, los diversos sensores y componentes son de bajo costos y los fabricantes de estos proveen información técnica y los códigos de cómo usarlos. En la página de Arduino pueden encontrar información sobre las placas y sobre las funciones o palabras empleadas para programar en el entorno de desarrollo integrado IDE. Los proyectos llamados Sketch en Arduino se programan en lenguaje C. La página de Arduino es www.arduino.cc. Otra página donde existe una gran variedad de ejemplos de proyectos es la de GitHub. Es posible simular los proyectos sin disponer de la placa Arduino y así evitar el riesgo de quemar algún componente. Entonces, para experimentar sin necesidad de tener los componentes ni correr el riesgo de conectar mal algún componente, se puede emplear un simulador de circuitos que incluye la placa Arduino. Entre los simuladores más empleados encontramos el Tinkercad de Autodesk, en donde se carga el código Arduino, cuya extensión es .ino. Se lo puede usar registrándose y es sin costo. Otro simulador de códigos de Arduino y otros microcontroladores es el programa Proteus. Es un programa comercial. En este caso se carga el código en formato .exe, que además de permitir realizar el circuito y la simulación, nos permite hacer trazado de las pistas de las placas a desarrollar. De acuerdo al proyecto que nosotros querramos realizar, existen diferentes tipos de dispositivos usados en la entrada y salida. Si, por ejemplo, dentro de los dispositivos de entrada, que son aquellos que transforman eventos externos a la placa en señales eléctricas, tenemos pulsadores, llaves selectoras, sensores de fin de carrera, sensores de nivel, sensores fotoeléctricos de proximidad, contacto de un regulador de velocidad, de un relé, etc. También pueden haber sensores de presión, humedad, temperatura, color, etc. En estos casos se tiene una señal eléctrica que varía entre 0 y 5 volt, que es proporcional al fenómeno físico que se desea medir. En este caso, es necesario convertir esa señal analógica a digital para que pueda ser procesada en el microcontrolador. Dentro de dispositivos de salida, que son aquellos que transforman las señales eléctricas de la placa en eventos externos, encontramos válvulas de los sistemas hidráulicos neumáticos, relé de control, alarmas, luces, ventiladores, parlantes, buzzer, etc. Para seleccionar la placa Arduino debemos pensar en algunos elementos. Esto va a depender entonces del tipo de aplicación o proyecto, lo que va a hacer variar el número de tipos de entrada y salidas necesarias en el proyecto, el espacio físico donde se va a implementar y el presupuesto disponible. Estos son elementos que debemos tener en cuenta a la hora de definir qué placa Arduino vamos a usar. ¿Cuántos tipos de placa Arduino existen? Existe una gran variedad de versiones de placas, pero nos vamos a centrar en los 3 tipos de placas más usadas. Estas son la Arduino Uno, la Arduino Nano y la Arduino Mega. Lo que hace a costo, las más económicas son las Nano y las más caras, las Mega.
El Arduino tiene un valor intermedio entre ambas, existiendo diversos modelos de estas, de las cuales hablaremos posteriormente. A continuación veremos la especificación o características de cada placa y en base al proyecto a realizar deberemos elegir una u otra. Entonces comenzamos con la Arduino Uno. El microcontrolador del Arduino Uno es el Atmega 328, que es un micro de 8 bits. El chip de comunicación USB, que es el que conecta la PC con la placa Arduino, es un Atmega 16U2. Esto es en la placa original. Después vamos a hablar de que hay placas, copias del original, que vienen con el CH340 y puede llegar a tener inconvenientes a la hora de trabajar con el entorno Arduino IDE. Voltaje de operación es de 5 voltios, o sea, los micros trabajan con 5 voltios. El rango de voltaje de entrada tiene el conector para alimentar la placa, se puede alimentar con 7 a 12 voltios. Los valores límites son 6 a 20 voltios. Los pines de entrada y salida digital son 14, de los cuales 6 se pueden programar como salida de pulso de ancho modulado. O sea que es como una señal de tipo analógica. Modulando el pulso nosotros podemos tener una continua variable. Los pines de entrada analógica son 6. Rango, el cual puede variar la señal, va a ser de 0 a 5 voltios. Y el conversor que tiene cada una de esas entradas es de 10 bits. Es decir, que los 0 a 5 voltios van a variar entre 0 y 1023 en binario dentro del procesador. La corriente continua en la entrada salidas para este procesador es de 40 mA. Y la corriente que puede entregar continua, pin de 3,3 voltios, es de 50 mA. Tiene una memoria flash de 32K, esta es la memoria que se usa para el programa, y hay 2K que son reservados para la parte del bootload. La memoria SRAM es de 2 KB. Esta es la memoria que se utiliza para las variables del programa. Y la EEPROM es de 1 KB. Esta es una memoria que se mantiene siempre fija. Mientras la estática se borra, cuando se le corta la alimentación, esta se mantiene el valor, que se puede usar para código de seguridad del arma, etc. Y tiene un clock de 16 MHz. Aquí podemos ver en mayor detalle el Arduino Uno R3. Esta placa se alimenta con una fuente externa de 7 a 12 voltios a través de este conector, y internamente tiene un regulador de 5 voltios y un regulador de 3,3 voltios, lo que nos permitirá tener los voltajes en los pines de 3,3 y 5 voltios para alimentar sensores, otras partes del circuito, y para alimentar los microprocesadores. Acá en los microprocesadores tenemos el Atmega 328 que hemos hablado, que está acá, en este caso un encapsulado DIP, y el Atmega 16U2 para hacer la comunicación entre USB y el microcontrolador. Tenemos las entradas y salidas digitales que van de la 0 a la 13, de las cuales hay 6 que están marcadas acá con un simbolito, como si fuera alterna, que son PWM, o sea, modulación del ancho de pulso. Tenemos 3 pines de GND y hay 2 0 y 1 que no deberíamos usar normalmente como entradas y salidas digitales comunes, ya que son las que se usan para realizar las comunicaciones entre el
micro y el puerto USB, y además podemos usarla para trabajar con Bluetooth o Wi-Fi con la placa de Arduino. Veamos acá una diferencia entre dos placas que se consiguen comercialmente. Yo aconsejo, cuando se compra la placa Arduino Uno, que sea esta placa que está acá, donde observamos que tiene el micro Atmega 16 U2 para realizar la comunicación, ya que este micro no tiene problemas a la hora de conectarnos con el entorno IDE de Arduino. Hay placas que vienen con el integrado CH340 que tiene algunos conflictos y no se conecta bien con el entorno IDE. Es necesario instalar un driver. No siempre funciona bien y tiene algunos otros convenientes, como que no es tan fiable como la placa que viene con este micro. Además de que tiene otros problemas acá en la parte de las pistas. O sea, mi consejo es que si van a comprar una placa Arduino Uno, sea esta que viene con el micro este que es cuadrado, ¿sí? No rectangular, y que es el Atmega 16 U2 y no el CH340. Además, otro beneficio de esta placa es que en el caso de que se queme es posible sacar el integrado y cambiarlo, y es mucho más económico que comprar placas que vienen con el montaje superficial, ya que es más complejo desoldarla y soldarla. La siguiente placa es la Arduino Nano. Las especificaciones son similares a la Arduino Uno. Tiene el mismo procesador. El chip de comunicación cambia, es el FT232RL, que es un chip que se usa para convertir USB en Word. En general es reconocido por el entorno IDE, salvo algunos casos en donde he tenido algunos inconvenientes. Voltaje de operación de 5 voltios, o sea, todo tiene las mismas especificaciones, ya que es el mismo procesador que el Arduino Uno. Donde varía es que tiene mayor cantidad de pines aprovechados dentro del micro, que aquí son 22, y los pines de entrada analógica son 8. O sea, disponemos de algunos más entradas salidas digitales y entradas analógicas. Aquí podemos ver el Arduino Nano. Estas son las entradas salidas digitales de 0 de 1, que también se usan para recepción y transmisión serie, de la D a la 12, entradas salidas digitales, y la D13. Luego tenemos las entradas analógicas que van acá de la A0 a la A7. Tenemos la alimentación, GND, y la entrada de voltaje. No tiene un conector y tiene acá un micro USB. Luego tenemos el Arduino Mega. Aquí hay un cambio, ya que en el microcontrolador se utiliza una Atmega 2560, que si bien tiene la misma velocidad, tiene más capacidad en entradas salidas digitales y mayor memoria. Vemos que el micro utilizado en la comunicación es el mismo del Arduino Uno, Atmega 16 U2. Voltaje de entrada es el mismo, pero acá la diferencia radica en la cantidad de entradas salidas digitales de 54, y las con PWM son 15. Los pines de entrada analógica son 16. Tiene menor cantidad de corriente la entrada salida digitales, o sea, no le podemos pedir más de 20 mA, en las otras era 40 mA, y dispone de mayor cantidad de memoria para programa, para código, ¿sí? Acá vemos que tiene 256 KB de memoria flash. De la RAM estática tenemos 8 KB, o sea, para variables. La de cuadrado PROM tenemos 4 KB, y el clock tiene la misma velocidad. Aquí podemos ver la placa. Vemos que tiene mucho más cantidad de pines para las entradas salidas digitales.
su vez dispone no solo de una puerto de comunicación serie, sino que tenemos 4. Si acá lo podemos ver, TX0, RX0, TX3, RX3, TX2, RX2, TX1, RX1, ¿sí? Y por este lado están las entradas analógicas que van de la A0 a la A15. Alimentación 5 voltios, 3,3 voltios. Y la tensión de entrada. La tensión de entrada también se alimenta, tiene un conector, tiene puerto USB y tiene los reguladores incorporados.